político en la obra de Marx. Y no había sido tratado porque esto se le colgó, como en San Benito, a otro marxista muy importante del siglo XX, pero con toda otra carga, que fue Lenin. No había duda para los comunistas, los marxistas, los socialistas del siglo pasado, que Lenin había dado un gran aporte al tema del partido, había, decían, construido una teoría del partido, y Marx había tratado otras cosas, que de manera que se complementaban, y de alguna manera esa fue una de los afluentes o de los cauces por las cuales se llegó a lo que se conoció en el siglo XX como el marxismo-leninismo. Y mi libro está hecho en contra del marxismo-leninismo, es decir, de esa visión que encasilló el pensamiento de Marx, encasilló el pensamiento de Lenin, dogmatizó muchos de los preceptos del aporte de estos dos grandes pensadores y revolucionarios, y me fui a la búsqueda de algo que en esos parámetros estaba vedado, digamos, o estaba dado por resuelto, un tema como resuelto, más o menos, porque la verdad es que el 68, el movimiento estudiantil mundial de 1968, cuestionó muchas de esas cosas. Y por eso tenemos a lo largo de los años 70 y 80 del siglo pasado un debate que comenzaba a pensar si las cosas eran así, de arregladitas, que Marx había analizado el capitalismo en sus leyes generales y Lenin había analizado todo aquello que tenía que ver con el cómo cambiar ese capitalismo y cómo lograrlo, sobre todo exitosamente según la fórmula de los soviets rusos. El 68 mundial cuestionó esta manera simplista de ver las cosas y había comenzado un muy interesante debate en esos años, de los 70 sobre todo. Vamos a ver una obra de muchos marxistas poniendo el énfasis en voltear a ver, en primer lugar, pues el cuestionamiento de un modelo de partido político, y a tratar de entender o de revisar, de releer a Marx. Son años en los que empieza a difundirse buena parte de la obra de Marx, que no se conocía todavía, aunque hubiera sido publicada y de manera más o menos reciente, como los Grundrisse o los manuscritos económico-filosóficos, que son de muy tardía publicación en general. Y en aquellos años hay un resurgir y una gran avidez por leer de otra manera a Marx y a los marxistas posteriores, a Lenin incluido, pero se incluye entonces el estudio de Rosa Luxemburgo, de Antonio Gramsci, de Lukács, de muchos otros marxistas que obligaban a romper esos esquemas, a superar todos esos clichés y ver el pensamiento marxista en toda su riqueza y complejidad, empezando por la obra misma de Marx. Pero bueno, esta es una larga historia, algo de eso cuento aquí, por lo menos en lo que se remite, en la introducción, en lo que se remite al tema del partido, que me interesaba y no fue una mera iluminación ir a ese tema, sino que había una preocupación práctica en México en particular. En los años 70 estábamos los marxistas, los comunistas, rompiendo esos esquemas y rompiendo esas barreras del partido vanguardia, del partido de la clase obrera por designación divina, etc. Y en una búsqueda de la unidad con otras fuerzas de la izquierda, que nos hacía preguntarnos sobre el tema mismo del partido, porque el tema del partido es un tema que se fue haciendo un mito, se fue haciendo un cliché y un modelo
cuando surgió de otra manera, cuando en realidad era un instrumento muy vital y de una gran fuerza, que es la que me llevó a hacer este estudio. Fue una casualidad quizá que cuando yo estaba comenzando a preguntarme estas cosas cayó en mis manos una carta de Marx poco conocida, en la que Marx invitaba a un amigo poeta en los años 50, después de la revolución del 48, después de que habían participado en ese proceso tan vital que sacudió a toda Europa en el 48, y 49 y 50, y en Alemania la derrota de esa revolución había producido, como producen normalmente las derrotas, una gran amargura en los revolucionarios. Y Marx andaba metido en una cantidad de líos espantosos, me enteré por esa carta, acusado de haber colaborado con la policía, otros, Marx y Engels, mandando ya al diablo a otra parte de la Liga de los Comunistas, etc. ¿De qué es todo esto de lo que está hablando en esta carta Marx? Que invitaba a ese poeta a defender al partido en el sentido histórico, decía Marx. Bueno, decía a defender al partido, y el poeta le dice: ¿pero de qué me estás hablando? Yo ya con todos esos líos y toda esa división y desgaste en el que se habían metido los revolucionarios alemanes, decía Feiligrad, yo no quiero saber nada, hace mucho que no tengo nada que ver con el partido. Entonces Marx le responde a este poeta diciendo: no te confundas, yo no estoy hablando de ese partido concreto que ya desapareció, que ya está roto, sino del partido en el sentido histórico. Y nada más decía eso. Y dije: ¿de qué está hablando Marx? ¿Cuál es ese partido en el sentido histórico? Esto es lo que me llevó a hacer la investigación, que duró muchos años, esa inquietud. Y al mismo tiempo, como les confieso, pues toda la inquietud que estaba alimentándose por lo que estaba pasando, que llevó a desaparecer al Partido Comunista Mexicano para su fusión con otras organizaciones. El primer partido comunista que se atrevía a una cosa así, porque después, 10 años después, después del 89, pues todos los partidos comunistas o desaparecieron o se unieron o vieron qué hacían. Pero 10 años antes, el Partido Comunista Mexicano estaba dispuesto a desaparecer como tal partido y a unirse en otra gran organización con otras fuerzas de izquierda. Esto era, en los términos, ya ahorita a lo mejor andamos a los viejos comunistas, les dice algo, pero era un gran acontecimiento en las filas comunistas. El partido, como les digo, se había convertido en el siglo XX en un referente mucho más allá de lo que es lo que podemos imaginar hoy que son los partidos. Y la respuesta de por qué se habían convertido en eso, en algo tan importante, la encontré al estudiar a Marx y el origen de los partidos políticos, y eso es un poco lo que relato en este libro. La suerte de haberme esperado los años que esperé para retrabajar este libro y finalmente animarme a sacarlo a la luz pública, es que ha venido a caer en un momento en el que yo no tengo que platicarles a ustedes nada sobre el deterioro que tienen infinito los partidos políticos, todos ellos. Y digo que es una fortuna, porque esto creo que de alguna manera, que no era su intención, explica por qué. La historia con mucha frecuencia nos ayuda a explicar, o diría yo siempre, nos ayuda a explicar los procesos que estamos viviendo del presente. Y si va acompañado de una mente tan lúcida y tan subversiva, que trastoca todo, como es la mano de Marx, pues todavía se aprende más, digo yo. Esa es mi convicción en este libro,
que lo que intenta es sí hacer justicia de una organización. Hoy podemos nosotros con mucha, diría yo, hasta frivolidad, hablar mal de los partidos políticos, pero la verdad es que a Marx le tocó en suerte, porque eso es lo que lo hace grande, es el momento que le toca a Marx, ¿no? Aparte de que haya sido listo, que lo fue sin duda alguna, o algo más que listo, la verdad es que le tocó un momento en el que está surgiendo una clase y al mismo tiempo que surge como clase, digamos, social, con una determinada función en la sociedad moderna, se está convirtiendo en un gran movimiento social. La clase obrera comienza, en vida de Marx, a dejar de ser ese pequeño artesanado o esos pequeños conglomerados aislados, todavía con una gran reminiscencia agraria, con ganas de volver al pasado, para ser ya una generación de trabajadores que ve para adelante. Y al ver para adelante comienza a moverse, comienza a participar de esos procesos políticos que sobre todo en Europa se dan a mediados del siglo XIX, y lo hace de manera muy audaz y muy creativa, como todos los movimientos sociales. Hoy podemos voltear y ver, ¿no? Hace unos 10 años volteamos a ver un poco más ya a los indígenas y decir, wow, ¿no? Qué movimiento tan creativo, nosotros particularmente con el zapatismo, pero todo el movimiento indígena latinoamericano está hasta la fecha creando cosas nuevas muy interesantes. Y antes habíamos visto el movimiento de las mujeres con el feminismo, que trastocó todos los términos culturales de la época. En fin, yo creo que cada movimiento social genera estos grandes cambios, y al movimiento obrero le tocó a mediados del siglo XIX, o a partir de mediados del siglo XIX, y duró hasta bien entrado el siglo XX. Después de la mitad del siglo XX, digamos que hasta los años 60, 70, podemos poner la fecha, no es casual el movimiento estudiantil visto así. Si hiciéramos un gran arco de los movimientos sociales, podemos ver cómo se van dando como carreras de relevos, ¿no? Cuando el movimiento obrero viene abajo, y no viene abajo de gratis, el movimiento obrero fue profundamente atacado, profundamente golpeado en los años 60 y 70. De ahí viene el neoliberalismo. El neoliberalismo comienza en el ataque a los trabajadores, a los sindicatos y a sus partidos. Y de esto no tenemos memoria. Pero bueno, había durado desde casi un siglo en que ese era el movimiento social, que creaba cosas, que proponía un mundo diferente, que imaginaba cosas nuevas, y entre ellas fue el partido. Los partidos no eran lo que son hoy las organizaciones que ya así llamamos, sino hasta que el movimiento obrero vino y les dio cuerpo. Antes había organizaciones de salones muy elegantes, periódicos que reunían a la élite de las sociedades, y siempre a la orden del dinero, pues eran pequeñas agrupamientos de muy restringido acceso. Eso eran los partidos. Hasta que llegaron los trabajadores e inventaron las organizaciones de masas, las organizaciones horizontales, las organizaciones con estatutos, las organizaciones con programas. Nada de eso se conocía hasta que llegó el movimiento obrero. Y eso es lo que le tocó vivir a Marx. Y Marx no solamente lo vivió, sino que participó de ese proceso, y participó de manera muy activa, porque fuera un proceso en el sentido más avanzado. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando Marx comienza sus pininos políticos, resulta que lo que tenían eran organizaciones, los trabajadores,